Hola amigos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amiga Jazmín Bocanegra Y su amigo Nilesh. y estamos aquí para platicarles de qué es la epigenética conductual. Fíjense, les voy a leer un poquito para que tengamos un antecedente. El científico Brian Turner realizó un símil considerando el ADN como una cinta que copila información sin un aparato de reproducción. La epigenética es el reproductor y el genoma es la cinta con la información. El alemán John Walter desarrolló una metáfora informática y relacionó el ADN con el disco duro y el epigenoma como programas de software. Se puede acceder a la información del disco duro con el funcionamiento de programas del ordenador, pero hay algunas áreas con contraseñas y otras abiertas, por lo que hay que investigar el porqué de estas restricciones en algunas regiones y en otras no. Y podemos decir, la epigenética es como el estudio de las modificaciones en la expresión de genes que no obedecen a una alteración de la secuencia del ADN y que son heredables. Esto es muy interesante porque, fíjense, aquí lo que nos dice es que no obedecen a una alteración de la secuencia del ADN. ¿Por qué? Porque la epigenética lo que hace es que es una información que va a surgir en cierto momento específico, ¿sí? O sea, nosotros no solo traemos de herencia nuestro colorcito de ojos, de piel, que si canas, que si el tipo de cuerpo, no. También traemos una cantidad de información de todos nuestros ancestros de lo que vivieron. Así es. Entonces es formidable porque mucho tiempo se pensó que veníamos como una página en blanco, ¿sí? Que aquí veníamos y aprendíamos, pero imaginen, si eso fuera real, no habría evolución. No habría evolución y, ¿sabes? En la psicología tradicional le llamaban que los niños venían en tabula rasa. Exacto. Totalmente limpio y que se empezaba a escribir cuando el niño empezaba a crecer, ¿no? A tener Así las es. memorias, su desarrollo de caminar, de habla, etcétera. Fíjense, mediante la regulación epigenética nos adaptamos al medio ambiente gracias a la plasticidad del genoma, obteniendo como resultado formaciones de diferentes fenotipos, según el fenotipo del entorno al que el organismo se esté adaptando. Fenotipo significa el fenómeno, el tipo de fenómeno que se da en base al entorno al que estamos viviendo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hagan de cuenta, podemos ser dos hermanos iguales, gemelos, pero si uno crece en un entorno distinto al otro, su fenotipo va a ser distinto. ¿Por qué? Porque el entorno que lo rodea es distinto. Hagan de cuenta, un niño puede crecer, por ejemplo, aquí en México, y si se llevan a su gemelo y se va, por ejemplo, a Australia, que estuvimos viendo Australia, qué bonito está, ¿verdad? Hermoso, Vamos sí. a tener que ir a conocer Australia. Si va y crece en Australia con otro tipo de costumbres, con otro tipo de clima, con otro tipo de alimentación, y por ejemplo, con otro tipo de papás, que los papás son muy fit y hacen mucho ejercicio y demás, todo ese entorno que rodea a esa persona, aunque su hermano esté viviendo en México y tengan los mismos genes, a los 40 años de diferencia, por ejemplo, se va a ver una gran diferencia entre los genes debido al entorno que los rodeó. ¿Esto qué quiere decir? Que se van a destapar y se van a abrir distintos la cadena del ADN. La cadena del es que ADN. eso lo explicas tú muy bonito. Así es. Porque en la cadena del ADN hay una parte donde decía bien Nilesh que heredamos los aspectos físicos, biológicos que conocemos, y la estatura, el color de piel, el pelo y lo demás que decían que era ADN basura, es una información que se activa según las necesidades de la persona en su medio ambiente. Mira, aquí les voy a compartir. La epigenética ha hecho tambalear las bases de la biología y de la medicina, porque demuestra que no somos víctimas de nuestros genes, sino los amos y señores de nuestros genes, que es muy diferente, ¿no? Los mecanismos epigenéticos modifican los datos del código genético para lograr que los genes sean archivos de lectura a escritura. Y no archivos de solo lectura. Esto significa que las experiencias de la vida pueden redefinir nuestros rasgos genéticos. Entonces tenemos la capacidad a través de la adaptación, porque esto es una parte del ser humano muy importante. Todos somos adaptógenos, nos adaptamos a nuestro medio ambiente y tenemos los recursos, que es la información que contiene nuestra cadena de ADN. Entonces es padrísimo porque nosotros pensamos o creemos suponer que en ciertas situaciones no vamos a saber qué hacer.
Y es una total mentira. Así es. Porque traemos toda la información que necesitamos. El hecho de que no hayamos tenido alguna experiencia o una vivencia no quiere decir que no sepamos. Cuando se presenta la situación, se abre el genoma y sale esa información y entonces nosotros sabemos actuar y tenemos una experiencia. O sea, está poca madre. No sé si vieron, por ejemplo, la película de Matrix. En la película de Matrix, no sé si se acuerdan que cada que entraban a la matriz y necesitaban alguna información, se contactaban con el ¿cómo le llamaban? El arquitecto. No, el arquitecto es el que la crea. Operator, el operador. Se contactaban, operador, que me era comunicas. Tank. Sí, Tank contestaba y le decía, oye, necesito manejar un helicóptero fulano de tal. Ah, sí, perfecto. Y descargaban el programa y ya lo podía manejar. Eso es lo mismo. Y como el de las artes marciales, también igual, en la película. Exactamente, ya las artes marciales que le descargan. Eso es lo que sucede. No sé si se han fijado en algún momento una persona que probablemente ahorita que toca el tema de artes marciales, en su vida es sumamente tranquilo, jamás, y de repente se tiene que confrontar en una situación de pelea y el fulano agarra, oye, le dicen, ¿tú estudias artes marciales? No, pero te comportaste como si supieras. Pues no sé. Eso es epigenética, fíjense. O sea, y es un ejemplo burdo, pero esa es la epigenética. Por eso muchas veces se nos puede facilitar el hablar otro idioma, el sentirnos completamente libres cuando estamos en una situación que en otros les puede estresar, como subirse a un escenario, que de repente te suben al escenario, que a mí me pasó un buen día, Jazmín, yo sin tener ni idea de que hablaba yo en público, un día me aventó al escenario. Estábamos en una conferencia justo del tema de las mujeres, porque yo soy delegada de la Cámara Nacional de la Mujer. Entonces, en un evento magno estábamos ahí participando y él tiene una charla preciosa como guía espiritual, y le dije a la persona que estaba encargada del evento, le dije, me das media hora para que hable él, porque lo que tiene que decir es muy importante. Y ni le pregunté, le di el micrófono y le dije, vas. Y encantado el hombre, eso es parte de tu información. Exactamente, esa es parte de la información epigenética. O sea, yo no sabía que yo tenía esta facilidad o facultad para poder hablar en público. Lo desconocía, o sea, no lo sabía. Entonces, ha sido impresionante descubrirlo. Eso es epigenética, entonces es fascinante. Entonces, fíjense, es como esa gente que se le facilita, por ejemplo, no sé, el escalar montañas, ¿no? Que dicen, oye, pues tú, ¿por qué lo haces? Porque probablemente lo traen sus genes, porque hubo probablemente muchos ancestros de él que lo hicieron. Que tiene facilidad, ya sea una predisposición por supervivencia o un aprendizaje por mero gusto. Sí. Mira, Bruce Lipton dice, las percepciones no solo controlan el comportamiento, también controlan la actividad genética. Entonces, lo que nos está diciendo Bruce es que la percepción está sujeta al influjo de la cultura, las creencias y las interpretaciones de lo que vemos en el entorno. Entonces, esta influencia medioambiental se pone de manifiesto en los estudios de gemelos idénticos, que es el ejemplo que tú decías, que el ambiente cambiaba genéticamente a las personas, aunque fueran gemelos idénticos. Sí, fíjate, el doctor H. Frederick dice, los genes no son autoemergentes y no pueden activarse o desactivarse por sí solos. O sea, así que de repente, voy a desactivar algo por no, o sea, es un entorno. Sí, como en las caricaturas de no sé qué de poder, actívense. Sí, exacto. Así no se puede. No. O sea, realmente el entorno. Y ahora fíjense lo maravilloso. O sea, no solo traemos esta información, sino que día a día, con todas nuestras experiencias, con todo lo que vamos adquiriendo, vamos nutriendo más. Así es. Le vamos metiendo más información. Entonces, en el momento en que tenemos hijos, heredamos toda esta información. Entonces es fascinante, o sea, fascinante porque vamos heredando todo este tipo de cosas. Sí, entonces es estímulo, respuesta y adaptación. Así es. Muy bien. Del entorno que lo va haciendo. Así es. Entonces, ¿qué activa los genes? La respuesta se hizo evidente es el entorno es el que va a activar los genes. Los científicos empezaron a pensar que tenían que haber un nuevo punto de vista en el verdadero funcionamiento de la vida y otra manera de entender la forma en que la información se transmite a los descendientes. Así si escuchan un ruido extraño, nosotros también. Nosotros también lo escuchamos, pero es como una máquina allá afuera. Así Miren, es. Los factores epigenéticos propios de cada persona son como una serie de interruptores que permiten o impiden la expresión de ciertos genes. O sea, sacar o no la información. Este es un proceso de regulación de la manifestación génica que se lleva a cabo mediante la metilación. Proceso que explicaremos. Ese es el nombre perfecto. La metilación. Entonces,
La metilación, lo que sucede es cuando se destapa y se abre un gen. Sí. Se abre y se abre la información. Ahí es cuando se están metilando los genes. Ajá, entonces es un cambio de información genética. Dice, no se trata de un cambio de información genética, sino de una modificación en su forma de expresarse, lo que permite que se produzcan cambios a corto plazo, es decir, soluciones de urgencia. Y por eso es tan maravillosa la bioneuromoción, porque está demostrado científicamente que cuando una persona cambia su percepción y toma conciencia, en 2 horas se modifican sus genes. Entonces, fíjense qué impresionante. En 2 horas. Como un plazo mínimo, ¿no? Así es. Entonces, cuando hay una toma de conciencia, tomas otro tipo de decisiones y tomas un proceso evolutivo en cuanto a lo que tu forma de ver tu vida, tu forma de percibirlo. Y bueno, aquí va a Robert, le quiero mandar saludos. Regia Elizondo, qué gusto verte también a ti, por aquí, por este medio, leerte. Fernanda Flores, saludos hasta Chile, Chillán. Hola, Fernanda. Muchos saludos. Quisimos hacer este video ahora porque queríamos compartirles de la epigenética, porque es muy importante que sepan que todo lo que trabajamos está fundamentado científicamente. ¿Ok? Fíjate, las marcas epigenéticas regulan el estado abierto o cerrado de las regiones del genoma y por lo tanto controlan la expresión de los genes. La herencia de estas marcas epigenéticas ofrecen un medio de transmitir el estado de activación o desactivación de los genomas a través del proceso de división celular. En términos evolutivos, los cambios estructurales del ADN determinados por factores medioambientales al adquirir la propiedad de ser heredables operan como determinante selectivo y cobran significado en el marco de la expresión adaptativa al medio. ¿Qué es lo que les decimos? Exactamente va a surgir esta metilación dependiendo del medio en el que estemos, cómo nos encontremos, qué sepamos hacer o de qué situación. No sé si han oído hablar alguna vez de la ventana de Johari's. La ventana de Johari's eran 2 psicólogos que hablaban que la personalidad se dividía en 4. Son 1, 2, 3 y 4. Y era la personalidad, la ventana de Johari's. Antes de hablar todo esto de la epigenética, ellos decían que había 4 tipos de personalidades. 1, es lo que tú conoces de ti y yo conozco de ti. Sí. Ambos lo conocemos, ese es 1. 2, lo que tú conoces de ti y yo no conozco de ti. ¿Sí? 3, la tercera parte de la ventana, lo que yo conozco de ti y tú no conoces de ti. Sí, son de esas cosas que uno dice, es que este fulano es tal, y el otro ni en cuenta se ha dado él que lo hace. Y la cuarta parte de la ventana era lo que ni tú conoces de ti ni yo conozco de ti. Que justamente puede ser esta información. Exactamente, son esas reacciones. Y esto le llamaban los psicólogos Johanna y Harris, de que en momentos clave, en situaciones, por ejemplo, de mucho estrés, como puede ser, por ejemplo, un incendio, una persona que era muy tímida, muy retraído, en un momento de incendio, ¡pum!, surgía el héroe y sacaba todo, se movía, o sea, era una gente que tú decías, oye, ese era fulanito el que tenía miedo de todo, pero ese fue un héroe. Y el que alardeaba, en el momento del incendio, entra en pánico y no hace ni madre. Claro. Esa es la cuarta personalidad que llamaban Johanna y Harris, que no se sabe. Exacto, la respuesta adaptativa. Exacto, y puede ser, por ejemplo, porque esta persona que era muy extrovertida y así y demás, en sus genes traía una información, puede ser que hayan muerto mucha gente en un incendio. Entonces, para esta persona el incendio es terror, es muerte. Entonces, ¿qué hace? Se petrifica. Y puede ser que para el otro traía una información de que sabían qué hacer en un incendio. Y bueno, es un ejemplo. Es un ejemplo. Y por ejemplo, yo me acordé ahorita de una experiencia de una hermana mía que había chocado leve, ¿no? Y salió en mí la abogada, la que va, la responsable. Fui y hablé al lugar donde había lastimado ahí una pequeña parte de una barda y un barandal. Y entonces fui y andábamos pues haciendo todo legalmente, ¿no? Y preguntaban por la licenciada Jazmín Bocanegra, pensaban que era abogada. Entonces eso debe estar en mi información epigenética. Claro. Sí, muy chistoso, pero así respondemos, mira. Exacto. Hablando de, aquí dice Nessa Carey, en la evolución epigenética. Nessa Carey es una excelente referencia. Recalca la importancia del estado emocional de la madre, sobre todo durante los 3 primeros meses de gestación, que pueden marcar la vida del ser que va a nacer. Además describe los resultados
del seguimiento de los descendientes de los supervivientes de la hambruna holandesa en el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y expone un ejemplo paradigmático. También hay diversos estudios actuales que recalcan la importancia de conocer las experiencias de vida de los padres y ponen especial énfasis en el ambiente emocional al ser concebido. Ok. ¿Sí? Que es parte de lo que les hemos platicado constantemente. Así es, entonces, dice que importa, se hace hincapié en cómo el sistema nervioso fetal registra las experiencias vividas en el útero y afirma que el ambiente emocional de la madre influye en la personalidad del hijo. Entonces, 9 meses antes de ser concebidos está la energía emocional del padre. El momento de concepción es un punto tan importante, por eso si hacen el amor, hagan el amor, porque si llegan a ser un niño ahí, le va a borrar el 99% de las cargas transgeneracionales negativas. Es impresionante. Pero fíjense, o sea, en un principio yo decía, bueno, ¿cómo puede percibir el feto al papá y a la mamá? Y es que el feto o toda la información se percibe en base a lo que la mamá siente acerca del papá. Así es. ¿Sí? Entonces, la relación previa. Exactamente, si está insegura, si no se siente protegida, si situación económica no es buena, si no tienen dónde vivir, si no sabe dónde va a nacer el bebé. O sea, todo este tipo de cosas, todo lo que la mamá piensa acerca del papá es la información que también está recibiendo el feto. Así es, y mira, fíjate, los niños que han sufrido malos tratos y carencias afectivas en su primera infancia, al crecer tienen un riesgo sustancialmente superior al de la población en general de tener problemas de salud mental. Con frecuencia el niño se convierte en un adulto con un alto riesgo de tener problemas de depresión, autoodio, drogadicción y suicidio. Wow. Entonces, fíjense qué interesante y qué importante. Nosotros podemos transformar esta información. Si nosotros somos conscientes. Así es. Si no somos conscientes, no sabemos que tenemos que hacer algo al respecto. No, y entonces consideramos que qué mala suerte que así me tocó y esto el vivir. tema de ser adaptógenos, nos acostumbramos al malestar, a la autoviolencia, al autoabuso y a la autocodependencia en muchos sentidos. Ser codependiente es como un estilo de vida en el malestar social, en el estándar medio, donde todo el mundo pasa por muchas cosas. Y yo quiero compartirles que hay muchas formas de vivir de mejor forma. O sea, no hablo de que tengas no hablo del nivel económico nada más, sino un estado interior de paz. Un estado interior de conciencia, de ser un adulto emocional, responsable de tu experiencia en la vida y de tu historia y poderlo transformar. Esa es la gran llave y ese es el gran regalo que hay en estos procesos de trabajo personal que realizamos. Entonces, ahora les preguntamos, ¿en qué consideran ustedes que se han dado cuenta de esto que les hablamos? Así como yo les comenté que un buen día me aventó Jazmín a hablar en público y yo lo hice, ¿no? O sea, sí. Dije, wow, ni yo me había dado cuenta que lo podía yo hacer, ¿no? Ni que me gustaba. ¿Cuántas habilidades tienen ustedes ahí sin usar en su favor? Así es. Por ejemplo, ¿y cuántas actitudes no gratas están usando actualmente para mantenerse en una vida que no les es totalmente satisfactoria? Así es. Y entonces es que a veces, mira, se confunde un poco el de nadie puede ser feliz en la vida completamente o no puedes tener todo en la vida con un conformismo. No tiene nada que ver, no se trata de ser como muy ambicioso y querer tener 1000 cosas y 1000 gentes y 1000 cosas a nuestra disposición, sino que los recursos que ya tenemos, saberlos gestionar. Entonces, otros estudios basados en la actividad cerebral del niño a medida que va creciendo muestran que ésta le permite adquirir una conformación neurológica en relación con el ambiente emocional y físico que le rodea. Los niños pasan sus primeros 6 años de vida en una especie de trance hipnótico. Durante estos años se generan unas estructuras neurológicas que condicionan el resto de su vida. Entonces, cuando una persona es malhumorada, neurótica, que pelea constantemente, por una vida sin neurosis, amigos. ¿Y saben qué? O sea, es que no puede ser que después de 4000 años de evolución, según la Biblia y otros rastros científicos, sigamos con la misma dinámica social. No. O sea, ver las noticias casi se tira uno a llorar al piso. Así es. O sea, realmente requerimos una muy buena decisión de evolucionar realmente.
Sí, a ver, aquí dice Regia, a mí me han dicho que soy muy buena para las ventas, que hablo claro y soy convincente, pero a mí no me gustan las ventas. Ese es un talento que tú ya tienes. Así es. Sí, y a mí también me pasa, ¿eh? Hace 2 semanas vino una amiga muy querida de vacación y yo parecía la vendedora de todos los lugares. Me di cuenta, no Es inventes. impresionante. Fuimos a un mercado de ¿De artesanías que artesanías? está aquí en la zona rosa. Bueno, no saben, Jazmín, o sea, le decía yo al dueño de ahí del localito del que estaba vendiendo, porque son muchos localcitos, pues este es su vendedora, le digo, aquí tiene su vendedora estrella. Sí, ¿cómo estás, amigo? Yo lo saludaba y bueno, era una familiaridad y por supuesto, mi mamá fue emprendedora y comerciante toda su vida y es adquirido y obviamente ella pues debe tener también escuela de las Claro, generaciones anteriores claro. y bueno, pues no está muy confirmado, pero también árabes, ¿no? Sí, hay una descendencia árabe por ahí, pues, por árbanos. supuesto, ¿no? Por supuesto que sí. Entonces, todo esto podemos mirarlo como un regalo, como habilidades, como superpoderes que pueden emplear ustedes a su favor en vez de repudiarlos o en vez de decir, ay, o minimizarlo, porque es tan fácil, fíjate, los talentos y dones naturales son tan fáciles para los que los aplican que creen que todo el mundo lo puede hacer igual. Y no es así. No, no es así. Y fíjate, Regia, si tú realmente tienes esa cualidad que dices para las ventas y que a ti no te gusta, habría que ver por qué no te gusta. Pues Porque puede ser una creencia. puede ser una creencia. O puede ser una lealtad familiar, o sea, de Sí, que las ventas no, yo no quiero, no sé si alguno de tus papás se dedicó a las ventas y por eso no quieres ventas. Pero puede si tienes esa ser. facilidad, pues, Sí, sí, sí. Sí, yo soy un escáner óptico también, soy súper visual en las tiendas. Yo reviso todo y miro todo y entonces cuando alguien me pregunta algo, eso lo vi en tal tienda y está en tanto y déjame te mando el link, pum. Lo hago automáticamente. Entonces, fíjate, todos somos vendedores, todos vendemos nuestra imagen, si claro. tienes una profesión, vendes tus habilidades adquiridas en tu escuela, en tu universidad, en lo que sea que hagas. Entonces realmente el concepto de vendedores es realmente cultural o socialmente como que ya no tienes otra cosa que hacer, pero es una mentira que nos mantiene en una economía muy limitada. Fíjate, nos dice, sí, estoy, coincido totalmente contigo, nos dice Regia. Dice, y mi esposo es excelente vendedor. Dice, sabe negociar perfecto y yo no. Yo estoy seguro que tú también lo sabes, ¿eh? Y claro que él es excelente vendedor. ¿Por qué? Porque acuérdense que les hemos platicado que nosotros nos atraemos a un igual, ¿sí? O sea, vamos a atraer siempre un igual. Eso, y como dice Enrique, que se ríe muchísimo, que estábamos enamoraditos, que me gustaste, que me atraías mucho, que eres muy lindo. Nada, no es ¿Y cierto. qué dice Enrique? Nosotros vibramos. ¡Mentira! Vibramos y resonamos. Y hay alguien que resuena con nosotros igual, ¿sí? O sea, tenemos la misma vibración. Resuena, a ver. Tenemos la misma información. Nosotros resonamos exactamente igual, por eso coincidimos, traemos la misma información. Entonces, si tú me dices que se te dice que la gente facilita las ventas, es obvio, fuiste a vibrar con alguien que sabe vender. Y entonces esa es tu enseñanza amorosa, porque de alguien que tú elegiste como pareja te está mostrando cómo puede ser eso de una manera amable. Muchas veces cuando lo aprendemos de los padres no nos gusta porque nos lo imponen, nos sacrifican ir a jugar a la pelota por estar ahí con ellos en el negocio. Entonces ahí es una mala percepción. Si tú usas eso a tu favor, créeme que es uno de los regalos más grandes que puedes tener, porque cualquier cosa que emprendas lo vas a lograr. Por supuesto. Con mayor facilidad. Por ejemplo. ¿Ok? Dice Regia, wow. Por ejemplo, ¿a qué te dedicas, Regia? Regia, o sea, porque lo puedes adaptar. También me caen muy bien todos ustedes. Muchas gracias. Nos dice Irene Ramos, hola. Entró una llamada, déjame le escribo. Ya. Entonces, nos dice Irene Ramos, hola guapos, saludos desde Tijuana, saludos Irene, gracias por lo de guapos, yo creo que nos ven con cariño. Sí, gracias. Sí, Regia dice gracias, pero bueno Regia, no nos dijiste a qué te dedicas. Es que realmente amigos, el que sabe vender, el vender se aplica en todo, en lo que sea, ¿sí? O sea, no necesitas dedicarte a las ventas, vendes lo que haces, vendes tu calidad humana, vendes tu cariño, o sea, no, el cariño no se vende, ahí me resbalé, ¿sí? Pero vendes quién eres, o sea, el que la gente se sienta a gusto contigo, el que estén bien, es todo eso es saberse vender. Dice, soy ama de casa,
ahora, pero siempre trabajé en el servicio al cliente. Pues ahí está, Regia. O sea, Parece chiste, pero bueno. sí, o sea, obviamente trabajabas en lo que te correspondía, ¿no? Entonces, Ama de fíjate, casa. dice Bruce Lipton que estamos en un trance hipnótico en los primeros años de edad. Entonces, por eso muchos de los patrones de conducta y de las reacciones ante los estímulos del entorno en la edad adulta vienen condicionados por estructuras neurológicas, que son bases de información o bases de datos dentro de nuestra mente como formas de reaccionar en nuestro entorno. La mayor parte de estas reacciones son adaptativas al medio en el que se nace y se aprenden con una finalidad básica: la adaptación al sistema familiar y al medio que nos rodea, y es pura y mera supervivencia. La dificultad para cambiarlas reside en que la mayor parte son inconscientes. Entonces, esto es tomar conciencia de que hay cosas que podemos cambiar, que tenemos el poder de transformar las ideas de nuestra mente, que se pueden hacer procesos muy gentiles y amorosos antes de que sucedan las cosas. Debemos desarrollar una cultura de la prevención. Prever y mirar y decirnos la verdad, porque ese es otro aspecto que nos limita muchísimo. Sí, por supuesto. No decirnos la verdad y hacer como que no importan las cosas, ¿no? Nos dice Irene Ramos, ya estoy de nuevo creando, volviendo a la vida. Maravilloso, Irene, felicidades. Moni Ram nos dice, hola, ¿cuál es el Moni. tema? ¿Qué es? Estamos hablando de la epigenética. Genética conductual, ya nos pusimos más científicos hoy. Sí, hoy estamos dando un poquito más de... Es que hay que darle formalidad. Todo lo que platicamos no es un aspecto vago, está fundamentado científicamente. Y los acompañamientos en bioneuroemoción es fundamentado en las ciencias. Así es. Sobre todo, ¿para qué? Para que podamos solucionar por medio de tener conciencia de lo que estamos viviendo. Es que, fíjense que qué padre podría ser para muchas personas, yo creo que en sí para todos, el poder saber y entender cómo es que reaccionamos de ciertas maneras en base a esta información que tenemos, en base a lo que conocemos, ¿sí? En base de observar los que tenemos hijos, de ver y decir, ya puedo entender por qué mi hijo se comporta de tal manera, qué es lo que sucedió, qué proyecto sentido yo le di en ese momento, qué estaba yo sintiendo, qué estaba yo viviendo, que sobre todo las mamás, qué es lo que le reflejó, ¿no? Ay, entonces, no. Bueno, yo ahí quiero decir algo, muy desde mi ronco pecho, amigos, desde mi corazón. No nacen ni nos salen hijos malos. No hay. No hay manera de que eso suceda. A ellos los agarramos como papel de calca y le mandamos toda nuestra información emocional durante el periodo de enamoramiento o antes de que sean concebidos y cuando son concebidos y en la primera infancia. No salen los hijos malos. No. Nosotros imprimimos nuestra información. Qué fuerte, ¿eh? Y ellos son sí, a mí también así desde mi corazón, es que debemos tomar conciencia, las mamás y los papás, somos los adultos nosotros. Entonces a veces hay personas que rechazan mucho a los hijos y les dicen muchas cosas, inclusive, y de verdad, por lo que les decía ahorita de la primera infancia y lo importante que es toda la información que retenemos, emocionalmente estamos inmaduros, crece el cuerpo, salen los bigotes, lo que tú quieras, pero internamente estamos entre 7 y 14 años de edad. Entonces, por eso seguimos reproduciendo las conductas infantiles como respuesta a nuestro medio ambiente. Y entonces todavía preguntamos que por qué las relaciones no funcionan. Así es. Que por qué nos pasan tantas cosas. Si somos unos adolescentes, no estamos capacitados o no tenemos los recursos internos para responder maduramente en la vida. Y lo sufrimos. Entonces es una gran mayoría de las personas, o sea, de la masa global, que tenemos este aspecto adolescente o infantil. Así es, y nos dice Regia, ahora comprendo muchas cosas. ¿Qué es lo que comprendes, Regia? Qué maravilla que tomemos conciencia. Miren, aquí hay un ejemplo donde se habla en saber cómo se responde al estrés, en especial ante episodios extremadamente traumáticos. Y aquí hay un ejemplo de una madre
que estaba muriéndose de hambre, dice aquí en Auschwitz, que no sé dónde vive, debe ser ahí Alemania. Y entonces transmitió su biología a la descendencia, una biología que permite que su hígado se aferre al cortisol libre y no deje que se convierta en cortisol inactivo, para que pueda funcionar correctamente con menos combustible. O sea, es una gasolina, es como si le pusieras un Sí, Boss. son de esas personas que pueden, con muy poquita comida pueden sobrevivir. Eso es lo que se hereda. ¿Por qué? Porque si sus familiares estuvieron en un campo de concentración probablemente y comían muy poco, todos los herederos con poquitita comida están hechos. ¿Por qué? Porque lo traen en sus genes. Dice aquí, sería algo fantástico para una descendencia que tenga que sufrir periodos de hambre, pero si la descendencia vive en un país donde una rosquilla de desayuno puede alimentar a una pareja durante un día, hay un desajuste entre esa biología y lo que se ha dado como información. Entonces, la epigenética proporciona un mecanismo para adaptaciones a corto plazo. No podemos esperar a la evolución, porque es supervivencia, tienes que actuar rápido. Qué impresionante, actúa el cuerpo, fíjense, o sea, no se puede esperar hasta la siguiente generación. No, nada. En esta misma generación, en nuestra propia vida, se va adaptando exactamente la epigenética. A esperar a la evolución. Y entonces, por lo tanto, la idea de poder en periodos críticos transmitir algo basado en circunstancias imprevistas es una muy buena idea. Y entonces la pregunta es, ¿cómo será tu entorno y cómo vas a lidiar con el hecho de que tienes un conjunto de herramientas de alguien traumatizado, pero tú no lo estás o no lo necesitas? O sea, la persona que le dé esta información, en realidad en su entorno no hay trauma ni drama, pero puede generar una situación donde se active y entonces tenga esta respuesta. Y entonces empieza con un estrés crónico, por ejemplo, tomando como ejemplo esta historia. Así es. Y va al médico y no sabe qué le sucede. Y no duerme y está estresado y aparte puede ser de estas gentes que arrebata la comida y nadie se la coma, como resguardando recursos, o es una idea, o presentar un síntoma en hígado y simplemente por una memoria ancestral. Así es. Entonces es importante saberlo. Así es. Nos dice Regia, tengo 2 hijos, uno muy reservado y el otro muy extrovertido. Bueno, Regia, normalmente los hijos, eso es común que salgan así, ¿eh? O sea, uno va a ser totalmente opuesto al otro, ¿sí? Siempre. ¿Por qué? Y uno va a ser la oveja negra. La oveja negra va a ser el que va a ser, porque él es el que viene a ser el parteaguas, la diferencia en el árbol genealógico, es el que se va a atrever a hacer lo que nadie se ha atrevido a hacer. Les voy a poner un ejemplo. Era, por ejemplo, una señora que estaba mal y tenía 2 hijos. Un hijo se quedaba a cuidarla y el otro le valía madre y se largaba. Y entonces el que la estaba cuidando estaba amargado y se sentía mal y odiaba al que se iba. Y le dice, es que ya cuando lo empiezan a trabajar, dice, ¿por qué lo odias? Pues porque él se va y hace lo que se le da la gana. ¿Y tú quisieras hacerlo? Sí, exactamente. Él te está demostrando lo que tú deberías de hacer y no lo estás haciendo. Porque si los dos se pusieran de acuerdo, podrían contratar a alguien para que cuidara a la mamá y no se tendría que sacrificar uno de ellos. Entonces, cuando son 2 hijos así, Regia, hacen una polaridad. Uno de ellos, el que sea tu oveja negra, el que realmente lo veas más rebelde, ese es el que está ayudando al árbol genealógico. Y haz de cuenta que él, como es muy fuerte, obviamente esto hay que llevarlo a mayor comprensión y profundidad. Sí, cierto. De manera individual. Claro, él es la oveja negra. La oveja negra es fuerte y resiste muchos embates de la familia y generalmente es el basurero emocional de todos, donde todos lo juzgan, donde todos le avientan todo lo que no les gusta, todas las proyecciones negativas. Entonces imagínense qué bonito sería saber y entender a las ovejas negras de la familia para no sufrirlo, ¿sí? Es hablar con ellos y decirles, ¿qué es lo que más deseas hacer? No, pues yo quiero irme, yo quiero hacer tal cosa, cuando por ejemplo hay un negocio familiar, ¿no? Y el otro quiere irse. Bueno, hay que investigar en nuestro árbol, gracias por los likes. Muchas gracias. Hay que investigar en nuestro árbol quién quiso siempre despegarse y no pudo, ¿no? ¿Por qué tener esa presión de seguir estando en el negocio familiar cuando probablemente quiera hacer otra cosa distinta? Entonces, qué maravilloso sería poder apoyar a nuestros hijos ovejas negras. Sí. Porque estamos ayudando al clan. Y sabes, no tanto apoyarlos, sino, bueno, sí, en la parte de no aventarles toda la mala onda. Exacto. Pero y no criticarlos y no juzgarlos. Observar y tomar conciencia. ¿Qué me está mostrando? Exacto. Es que saben que el regalo más, decimos querer mucho a nuestros hijos y lo hacemos por medio de darles cosas, sacrificios y un proceso doloroso. En realidad, si fuéramos padres más conscientes,
sería la gran evolución. Exacto. Sería realmente cortar con el malestar de estar heredando estas experiencias y darles cierta libertad para que den un paso mucho más asertivo en sus procesos y dinámicas personales. Entonces es maravilloso. Por ejemplo, nosotros lo vemos con mi hijo, con nuestro hijo. Este hijo mío tiene 20 años y entonces él tiene experiencias donde en vez de estar 20 años en un trabajo que no aguanta, tiene 2 o 3 días y hace su aprendizaje. Así es. Y ahí reflexionamos y platicamos y tomamos conciencia. Créanos que es mucho más ligero convivir en familia, convivir con los hijos, sabiéndonos como individuos en procesos de evolución y que todos, sin esta idealización de papá y mamá como si fueran unos dioses, se agradece que seamos un vehículo para traer vida al mundo, pero solo somos eso, un vehículo. Y entonces rompiendo estos estigmas, porque a veces es una carga muy fuerte. Nos dice Regia, sí, dice, mi hijo el menor es aventado, dice, platico mucho con él y trato de entenderlo y que vea lo que hace y por qué lo hace. Sí, está así. muy bien, pero fíjate, aparte, o sea, porque tú tratas de entenderlo ahorita, Regia, desde pues, su edad o lo que piensa, pero imagínate si tú estudias, conoces tu árbol genealógico y te das cuenta que lo que tu hijo está tratando de hacer es una información que ya viene de varias vidas arriba, que lo han estado tratando de hacer. Entonces imagínate qué increíble sería poderlo apoyar a que sane el árbol. Y sabes, mostrar la libertad de realmente que somos seres libres e independientes cuando tomamos conciencia. Así es. Cuando no, somos un esclavo o un títere o estamos en zombilandia. Totalmente. De la información que contenemos. Entonces, darnos cuenta que estos procesos y la importancia del proceso de embarazo, del proceso del ambiente emocional y que nuestras mujeres de nuestro clan pues no la pasaron nada bien. No. Nada bien. Así es. O sea, si hubiera sido así, no hubiese conflicto ahora. Así es. Nos dice Caris, hola, y dice, me encanta verlos y escucharlos. A los dos gracias. Nos encanta que estén ahí sí. escuchándonos y viéndonos. Sí, así es. Es totalmente recíproco esto, ¿eh? Entonces, nos pone aquí Regia. Tengo una hermana muy parecida a mi hijo, en forma de ser así aventada. Por supuesto, siempre va a haber una oveja negra, pero no siempre lo puede lograr, porque trae el peso, la carga de los juicios y las críticas de todo el clan. De ser distinto. De ser distinto. Aparentemente. Así es. Pero a fin de cuentas es el sentimiento oculto de muchos en el clan que hubieran querido tener la libertad, que hubieran querido tener la fuerza, la ligereza, el ánimo de animarse a algo distinto, en fin. Dice, mis hijos tienen 17 y 16 y el coyotito, jiji, es el aventado. Súper disfrutables los niños. Son un gran regalo. Regia. Entonces, averigua, investiga un poquito más y créeme, lo vas a poder ayudar más, lo vas a entender más y si tú lo ayudas y lo proyectas, ¿sabes? No tienes idea qué satisfacción vas a sentir tú y él también, más porque es la oveja negra, ¿no? El otro te aseguro que el otro hijo es como el que obedece, el que va bien, el que hace las cosas que la familia y el clan dice y todos lo aceptan perfecto, pero el otro no. Entonces, si tú puedes apoyar en el otro y entender y comprender lo que está haciendo, o sea, te vas a sentir excelente. No va a haber ese malestar de por qué tengo dos hijos tan distintos, sino que tú sepas cuál es el que tiene que hacer cada cosa y estás sanando a tu clan. O sea, los voy a transportar. Eso es impresionante. Piensen en ustedes entre 15, 17, 18, 19 añitos y sientan cómo sentían la presión de sus papás. ¿Cómo hubiera sido esa experiencia o esa etapa de su vida sin esa presión? Wow, pues totalmente distinta. Un papá consciente no es una carga para ningún hijo. Es una inspiración. Y ese es el mayor regalo que podemos dar a todos nuestros jóvenes, sean nuestros hijos o no. Miren, las influencias medioambientales, entre las que se incluyen la nutrición, el estrés y las emociones, pueden modificar esos genes sin alterar su configuración básica. Los epigenetistas han descubierto que esos cambios pueden transmitirse a las futuras generaciones de la misma forma que el patrón del ADN, y lo hace a través de la doble hélice. Uno de los procesos fisiológicos de gran relevancia es la modificación de la información, es la metilación. Y actualmente la epigenética ha descubierto que los radicales metilo adheridos a la proteína que permite el enrollamiento del ADN, que es la histona, influyen en la unión de las proteínas reguladoras.
Así que las señales ambientales controlan la unión de las proteínas reguladoras del ADN. Desde los años 70 se sabe que los radicales metilo son los principales artífices de la transmisión de patrones de información de los antepasados. Wow. Entonces, aquí es muy importante esto, la respuesta al medio ambiente, que es un proceso natural del ser humano para adaptarse y es mera supervivencia. Entonces, estas historias repetitivas, estos conflictos, realmente podemos siempre redireccionar nuestro camino, siempre. Uh-huh. Nos dice Regia, yo sí tuve muchísima presión, dice, y por eso quiero cambiar eso ahora en mis hijos y esposo, que cambiemos comportamientos aprendidos tóxicos. No. Ok, corrección, Regia, no puedes cambiar a tu esposo o nada, cambia tú. Ni a tus hijos. Ni a tus hijos. A tus hijos puedes apoyarlos, puedes entender por qué hacen lo que hacen y les puedes decir, oye, yo sé esto y esto y esto y lo comprendo, pero no puedes hacer que cambien, ¿sí? Porque eso se llama controlar. Y aparte no es funcional. Mira, lo funcional es, la parte mágica es inspiración, trabajar Exacto. en ti. Y el proceso adaptativo, tus hijos ven y con todos sus sentidos van a absorber. Lo que decimos, perciben el ambiente. Tú puedes hacer la diferencia para que ese ambiente cambie. Si tú cambias tu manera de ser, tu manera de sentir, tu manera de pensar, si te ven más feliz, si te ven más plena, entonces ellos van a decir, caray, algo está haciendo mi mamá, y observan y ven. Entonces se aprende. Acuérdense, amigos, que la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra. Entonces, Regia, si tú quieres cambiar todos estos comportamientos tóxicos aprendidos, tú, nada más tú, ¿sí? Con que tú lo hagas, créeme, todo el entorno va a ir cambiando. Sí, así es, se percibe esta información. Así es. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, dice, sí es cierto el ejemplo. Ok, en ocasiones los grupos metilos se ajustan al ADN debido a cambios en la dieta o la exposición a ciertas sustancias. Sin embargo, el descubrimiento crucial comenzó cuando el Dr. Randy Girtle de la Universidad de Duke demostró que estos cambios se pueden transmitir de generación en generación. Entonces, uno de los investigadores más destacados en el campo de la epigenética, que es el Dr. Manel Steller, habla de la importancia de la metilación como proceso esencial para la vida. El problema aparece cuando un exceso de metilación evita que ciertos genes se manifiesten. Y entonces aquí dice que consideraron una hipótesis. Si la dieta y los productos químicos pueden causar cambios epigenéticos, aquí dice la pregunta, ¿podrán ciertas experiencias, negligencia en el cuidado infantil, abuso de drogas y otros problemas graves desencadenar cambios epigenéticos en el ADN de las neuronas del cerebro? Esta cuestión fue la base del nacimiento de la epigenética conductual. La conclusión fue que las experiencias traumáticas de los antepasados quedan marcadas en la genética, como una impresión tal cual. Los mecanismos de la epigenética conductual subyacen no solo en los déficits y debilidades, sino también en las fortalezas. Entonces, como les digo, heredamos historias, cosas no gratas, pero también sabiduría. Entonces, si estamos en el drama y el trauma, no podemos aprovechar prácticamente nuestra sabiduría. Nos dice Caris, yo con mis hijos creo que como todo, con uno batallo y con el otro no, pero es cierto lo que dicen, que viene de arriba, porque mi hijo o mi hija, es mi hijo el grande, dibuja increíblemente, pero para el estudio no se le da, a lo contrario de la más chica. Entonces son hijas. Bueno, fíjate, y después nos vuelve a poner, sí, eso es cierto, yo hago ejercicio y mis hijos por ver se les antoja y lo hacen sin necesidad de que uno les diga, claro, Caris, pero bueno, fíjate lo que tú estás diciendo, si uno de tus, dice hijo o hija. Dice, yo con mis hijos creo que como todo con un no, que la canción viene de arriba porque mi hijo el grande dibuja increíblemente, pero para el estudio es hijo. Ajá. Entonces fíjate, Caris, si él dibuja increíble y le apasiona, por favor apóyalo en el dibujo, ¿sí? Eso es, no sé si se han fijado que por eso no tenemos artistas hoy en día, ¿sí? No hay artistas como un Miguel Ángel, no hay artistas como estos grandes pintores, un Van Gogh, un Rembrandt, o sea, ¿por qué? Porque no se les apoya, porque en los años anteriores, si nos vamos a principios del siglo pasado, o el siglo antepasado,
cuando un niño tenía una aptitud de pintura y el papá veía que no iba a servir para el negocio que hacían porque no había meterlos a la escuela, lo mandaban a que fuera aprendiz del pintor, ¿sí? Del artista. Así es. Entonces el niño iba creando, iba conociendo y sabía todo esto. Pero hoy en día, desde que tenemos este tipo de educación, que todos tenemos que ser iguales, que dice José Bobadilla, que es excelente, búsquenlo por ahí en internet, dice, se han creado fábricas de salchichas, queremos salchichas, 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 ¿por qué todos tenemos que ser iguales? O sea, no es congruente. Entonces, si él tiene esa capacidad de dibujar, le gusta y le apasiona, por favor apóyalo, puede ser un gran artista. Fíjate que tuvimos la oportunidad, le podemos platicar esto, platicamos con una persona, unos amigos nuestros, que ellos tuvieron la oportunidad de ir a ver un artista, estaban en Alemania. Estaban allá en Europa, no recuerdo dónde. Y les presentaron a un artista, ¿sí? Entonces nos platicaba este amigo, son una pareja nuestra que son amigos, pero él platicaba, dice que cuando llegaron, amigos nuestros. ¿sí? que cuando llegaron a conocer al artista, dice, él se quedó impactado y decía, wow, o sea, es que ¿cómo imaginas esto? ¿Cómo lo ves? Y le dice, y fíjate, fíjense en la influencia de todos los que estudiamos. Agarra y le preguntas, ¿qué estudiaste? Y le dijo el artista, yo no fui a la escuela, yo nunca he ido a la escuela, yo dibujo lo que siento, lo que pienso, lo que veo. Y no solo dibuja, porque es un artista plástico, crea cosas. Entonces, fíjense qué maravilloso, y es donde se dio cuenta mi amigo, dice, no tuvo influencia de nadie. Influencia negativa en el sentido de que lo hicieran salchicha. Sí. O sea, tienes que ser bueno en matemáticas, y si no eres bueno en matemáticas te crea un trauma, como dice también Odín Dupeirón, o sea, ¿por qué todos tenemos que ser iguales? O sea, entonces qué impresionante sería poder apoyarlo y que él tenga este forma de desarrollarse como un artista. De hecho, ¿no? Yo creo que la fuente de la insatisfacción, independientemente, o sea, un poquito aparte, estas historias de información que heredamos, tiene que ver mucho esta incapacidad de ser nosotros mismos, porque aprendemos a hacer algo más. Entonces, la flexibilidad de no estar en una estructura, obviamente nosotros apoyamos mucho el tema de la educación, pero una educación consciente, no una educación dual donde se le impone a una persona, o sea, no puedes juzgar a un pez por su capacidad para volar. Entonces, y estaba buscando ahorita una imagen que la voy a subir, la voy a buscar, porque es donde, ¿qué es lo que no hemos aprendido? Un niño que es un artista precioso, maravilloso, y lo tienen obligado a hacer matemáticas, cuando en realidad se le debería de especialidad en sus habilidades. Y lo tachan como tonto, si no sabe. Sí, pero... O sea, es ilógico, tiene otro tipo de inteligencia. Reforzar las mates, porque está mal en mates, es válido, pero imagina si potenciaras a ese niño en sus habilidades, sin juzgar o prejuiciar, porque hay personas que pueden ser muy felices siendo y haciendo lo que más se le facilita, que de hecho ese es uno de los trabajos primordiales que yo hago en el desarrollo humano, que podamos encontrar nuestros dones y talentos naturales y darles el valor que merecen. Exacto. Que podamos ver en nosotros esas cualidades. Exacto. Nos dice Regia Elizondo, ahora muchos padres quieren ver exitosos a sus hijos. Yo quiero que lo que hagas lo hagan felices. Que lo que hagan los haga todos felices. Los días. Hablando de una profesión. Claro, o sea, yo creo que es que si se fijan hoy en día, todas estas personas que son exitosos, verdaderamente exitosos hoy en día, hacen su pasión. ¿sí? Y ahí nos tienen con un Mark Zuckerberg, que es el dueño de esta plataforma por la que estamos trabajando, por la que estamos hablando, por la que nos podemos conocer. No terminó la universidad, pero sin embargo le apasionaba esto. Le apasionaba y lo llevó a cabo. Entonces, es bien importante darnos cuenta que la pasión es lo que nos mueve. Y bueno, hay que ayudarlos a que encuentren su pasión. Hay personas que estudian su carrera y son súper felices con ella y son súper felices trabajando en una oficina y ellos aspiran a eso y les da seguridad y confort y muchas cosas. Y está bien. Y está bien. También y hay otras bien. Personas que requieren de algunos apoyos distintos. Entonces... Y nos dice también Regia, dice, a mí me hicieron terminar una carrera profesional que no me llenaba. Sí, y mira, lo hacen por el mayor bien, ¿no? Para que tengas una estructura, Regia, una forma de sobrevivir en la vida. Nadie te obligó a nada. Tú lo permitiste. Entonces, nomás quítale, a mí me hicieron. Sí. Yo me obligué.
yo me obligué a terminar una carrera. O yo acepté hacer una carrera. Así es. ¡Ay, tía Hortensia! Te mando un beso. Aquí estás. ¡Qué felicidad! Hola. Entonces, aquí lo importante es que nosotros tomemos conciencia de que podemos guiar a los hijos pero es que las habilidades lo tiene que desarrollar el padre para poder mirar muy bien qué sucede con los hijos y poderlos orientar o guiar de mejor forma. Entonces, las personas en edad temprana no tienen desarrollado su temperamento, que es la personalidad real que vienen en la vida, y lo demás es aprendido. Entonces reaccionan como aprendieron que reaccionaban los padres y la información esta que teníamos heredada del árbol genealógico. Nos dice Regia, sí, yo no supe cómo luchar por lo que me gustaba. Bien, Regia, bien. Eso es admitir realmente que nosotros somos los únicos responsables. No podemos cargarle la culpa a nadie. En el momento en que tú dices, sí, ok, yo no luché, bien, estás aceptando exactamente lo que te corresponde. No podemos cargar la culpa a nadie, a nadie. Sí, o no supe responder en ese momento porque tenía tal edad y tenía tales recursos. Y es muy válido y no se vale hacerse juicios, es lo que uno podía en ese momento. Probablemente hoy ya se tienen otras características y otras seguridades para uno mismo. Y aparte tiene un sentido, un beneficio secundario el haber estudiado una carrera que a lo mejor no eso te también encantaba. es cierto, y lo podemos tocar. O sea, nosotros creemos que estudiamos algo porque nos gustaba o porque creímos, pero es el árbol, también es el árbol el que nos obliga y nos hace estudiar algo que aunque nos no sabemos. Lleva. Bueno, nos obliga, nos lleva a hacer ese tipo de cosas y todos son habilidades. A fin de cuentas siempre hay una experiencia y un aprendizaje, que si aprendemos a usarlo y mirarlo con conciencia, podemos sacarle muchísimo beneficio. Así es. Por ejemplo, ¿qué estudiaste, Regia? Y entonces... Parece que esta plática solo es con Regia porque los demás no están escribiendo nada. No, mira, aquí dice Sofi, buenas tardes, qué gusto verlos hasta ahora. Muy bien, Sofi, aquí estamos. Entonces, siempre hay un beneficio secundario cuando tenemos una estructura de educación. Así es. Siempre hay habilidades que adquirimos. Entonces, no lo sintamos como algo negativo. Siempre hay un regalo detrás. Y el hecho de lo que estudiemos, yo por ejemplo estudié ingeniero mecánico industrial y en mi vida me he dedicado a trabajar de eso, o sea, no me gustó, o sea... Pero sin embargo, te da la pauta para desarrollar lo que haces ahora. Claro, yo no digo que no, o sea, sí me sirvió, ¿sí? Pero, por ejemplo, a mí me hubiera fascinado ser ingeniero mecánico automotriz. Y en este caso, como Regia, yo no tuve el valor, yo, de cambiar de carrera. ¿Sí? De poder decirle a mi mamá, oye, no me gustó esta carrera, lo siento, voy a estudiar otra, ¿no? O sea, no tuve el valor de hacerlo, pero ese fui yo, me hago responsable. Terminando este video vamos a desmitificar con Nilesh eso. Porque yo creo que hay un regalo maravilloso detrás de lo que estudió y que realmente todo lo que ha vivido ha sido de mil amores en muchos sentidos. Claro. Y el tema es de que lo que quiero yo decir es, tanto lo que yo estudié como lo que él estudió, como lo que tú estudiaste, te regaló una estructura que te permite vivir ahora como estás. Sí, por supuesto, y no me arrepiento de ninguna manera, nomás es hacerme responsable y no culpar a nadie, ¿sí? Nos dice Regia, estudié relaciones públicas, pero a mí me gusta mucho psicología y estoy buscando cómo estudiar, ahora tengo 46 años. Pues en línea, Regia, ahorita es una belleza porque lo puedes estudiar en línea. O sea, déjenme decirle que uno de los maestros que nosotros seguimos y que trabajamos honrosamente en el Instituto de Henry Corbera Institute, somos asesores formativos internacionales. Él empezó a estudiar psicología a los 44 años, ¿verdad? A los 44 años, y de verdad, nunca piensen que son demasiado grandes, demasiado blancos, demasiado negros, demasiado azules, demasiado lo que sea, para hacer realmente lo que está en su corazón. Y creo que sería un momento ideal y perfecto para que estudiaras psicología si es que en tu corazón está esa inquietud. Y lo puedes hacer, y sabes, de aquí a 2-4 años que realices ese tema de la psicología, vas a tener exactamente la edad que vas a tener. Entonces tú eliges si vas a estar con esos añitos más sin el anhelo realizado de tu corazón de la psicología o cualquier otra cosa, o con ella. Y fíjate, Enric todavía lo hizo, fue a la universidad. O sea, no estaba la opción todo en línea cuando lo hizo, porque ahorita ya tiene 60 y tantos. Estamos hablando de hace 20 años que él estudió psicología. Es una maravilla. A sus 44 años se fue a inscribir a la universidad a estudiar psicología porque él es ingeniero químico. Así es, entonces seamos inspiración para nosotros mismos y por consecuencia lo vamos a hacer por los demás. Dice Regia, yo sí le dije a mi mamá que no quería estudiar eso y se enojó y me dijo,
Ahora terminas y pues sí terminé. Muy bien. Está bien. Tuviste está el bien. valor de decirlo. Tuviste el valor de decirlo, ya es bueno, ya es una Es ventaja. maravilloso. Entonces aprendamos a ver los regalos de la vida y bueno, en el camino vamos tomando conciencia y redirigiéndonos hacia donde Así nosotros es. queramos Y mira, realmente. nos dice Regia, qué emoción. Y Laura Zárate nos dice, hola, estoy similar a lo que cuenta Regia. Pues cuéntanos por favor, Laura. Y nos vuelve a poner Regia. Vivo en Houston y sí necesito estudiar en línea porque quiero clases en español. Bueno, para que veas. Maravilloso. Sí, entonces eso lo puedes hacer. Ándale, aquí ya se conectó Lupita. Y nos dice Lupita Chavira. Yo no estudié en la universidad, no tengo una carrera y procuro alentar a mi hijo a seguir con su carrera, pero siento que no tengo cara para decirle que no te rindas si yo no busqué entrar a estudiar. Ver más. Déjame ver más. Si yo no busqué entrar a estudiar o luchar por lo que quería. Bueno, Lupita, aquí lo importante es que uno le gusta su carrera, lo que está estudiando, porque es bien válido hoy en día que si no le gusta decirle, bueno, no te preocupes, escoge otra, ¿sí? No sé si tú se la estás pagando o no, porque bueno, eso influye uno como papá, pero tú le puedes decir, mira, si encuentras una beca y estudia lo que tú quieras, ve y dale, estudia lo que tú quieras. Es que sabes que a esa edad no tenemos claridad de lo que queremos hacer. Eso es muy importante. Por eso como papás debemos ser Es terrible, muy terrible. vivillos. Fíjense, yo recuerdo mi época cuando estaba aquí en México, para nuestros amigos que nos ven fuera de México, que Del están país. en Sudamérica o algunos que nos ven en Europa. Aquí en México se divide la escuela en primaria, que son 6 años, de los 6 a los 12. Después sigue secundaria, que son de los 12 a los 15. Después sigue preparatoria, que es de los 15 a los 18. Y a los 18 entras a la universidad y terminas la carrera a los 21. ¿Sí? Yo la terminé a los 22 porque me descabeché otro año de preparatoria. Pero a lo que voy, yo recuerdo era tanta la presión, ¿y qué vas a estudiar? ¿Y qué vas a estudiar? ¿Y qué vas a hacer? O sea, iba uno, perdón la palabra, en la pendeja. O sea, no te conoces, no sabes, no sabes qué estudiar. O sea, alguien te dice, es que estudia eso, con eso vas a ganar mucho dinero. No, es que estudia tal cosa, vas a hacer tal cosa. Entonces, o sea, no tiene una idea realmente. O sea, yo traté de buscar una carrera en base a lo que me gustaba dibujar, me gustaban las matemáticas. Dije, pues por ahí le busco algo de esto, ¿no? Entonces... Mira, yo creo que hay que hacer conciencia de que en la vida todos tenemos dos escuelas. La de la casa y la de nuestro ambiente, el mundo que aprendemos a mirar y que esa es la primera que nos establece las reglas de vida. Y luego vamos al mundo, a las escuelas, donde conocemos otros puntos de vista de otros seres, donde se estableció que ese era el estándar de vida ideal para muchos, para la gran mayoría. Y generalmente las personas se conforman con lo que les dan. Sí. Pero no se conforman con el tema de decir, me voy a seguir educando, voy a seguir creciendo, voy a seguir nutriéndome. Y entonces lo que se hace es que estamos repitiendo historias de alguien más. O sea, no buscamos más allá en nuestra parte creativa, nos vamos a la estructura racional y nos conformamos con una información que nos dan. Y lo que quiero decirles, por ejemplo, Lupita que estaba mencionando a su hijo, les quiero platicar el caso. Por ejemplo, tengo dos amigos, dos de mis grandes amigos. Uno que es contemporáneo mío, que estudiamos juntos desde la secundaria y hasta la fecha somos amigos. Él, por ejemplo, es músico de profesión, ¿sí? Él le gusta tocar el piano y toca esto y demás. Y realmente su papá lo obligó a estudiar Derecho, que tuvo sus ventajas. Hoy en día lo podemos ver que tuvo sus ventajas. Así es. Y estudió Derecho. Y fíjense, terminó la carrera, se graduó con honores, se tituló con honores, muy bien. Trabajó varios años, no recuerdo cuántos, probablemente 5 o 6. Y un buen día agarró y le dijo a su papá, papá, aquí está tu despacho, porque el papá le montó inclusive un despacho de abogado. Aquí está tu despacho, ya no quiero ser abogado, no me gusta, voy a poner un estudio de grabación. El papá lo aceptó, le dijo muy bien, qué bueno, gracias. Inclusive le dijo me voy a casar y le dio su bendición, todavía lo ayudó. Fue excelente y hoy en día él se dedica a tener un estudio de grabación y le va a poca madre, le va excelentemente bien, lo disfruta mucho, le gusta. Es feliz, lo y disfruta. es feliz, ¿sí? Sí. Otro ejemplo de un gran amigo
es un poco más grande que yo, es contemporáneo. Él terminó la prepa, no sabía qué estudiar, se metió a trabajar con una cantante muy con famosa. Un artista. Un artista, era artista en aquel tiempo que no sé si algunos la recuerdan. No Pero ventanees. bueno, no voy a ventanear. No ventanees. El caso es que él trabajaba con ella, se divirtió muchísimo, se paseó, anduvo por todo, de gira en todo México. Y ya más adelante dijo, quiero estudiar medicina. Y hoy en día es un doctor tan feliz. O sea, ustedes lo ven y es de los pocos doctores que los ves que disfrutan su vida, vive en un ambiente tan agradable. Entonces, a lo que yo iba con todo esto, ¿cuál es la pinche prisa? O sea, ¿por qué tenemos que ir tan rápido, tan rápido, tan rápido? O sea, eso es un lo sistema que yo les decía, social es un sistema social que nos para presiona sostener mucho. la economía. Entonces, aquí el tema, si la persona estudia o no estudia, entra a trabajar y entra al sistema, punto y se acabó. Uh-huh. Entonces, ¿lo quieres sufrir o lo quieres disfrutar? Te puedes informar de todas las escuelas y opciones que hay, del mercado que hay para la carrera que elijas, pero también tiene que ir a la parte creativa, de inspiración y sabiduría, donde dices, ¿qué me va a diferenciar en lo que yo elija? Claro. Y ese es tu aporte a la humanidad. Por supuesto. Mira, yo quiero leerles el experimento con ratas de laboratorio. Un grupo formado por madres buenas y otro por madres malas. La diferencia entre unas y otras era que las segundas no acicalaban a sus crías y casi no les ofrecían estimulación táctil. Se hicieron análisis genéticos de ambos grupos y se comprobó que mientras los ratones de las madres buenas tenían una metilación correcta, los de las madres malas estaban excesivamente metilados. Más adelante los ratoncitos excesivamente metilados se colocaron con las madres buenas y al cabo de un tiempo se habían desmetilado. Entonces la revista de Naturaleza de Neurociencias publicó su histórico artículo, Epigenética programando por el comportamiento maternal. La programación epigenética de la conducta maternal. Entonces esto fue en el 2004. Y bueno, aquí lo que se quiere decir es que en estas experiencias el paternar o el maternar puede ser restaurado si el hijo recibe el cuidado a través de las necesidades básicas de la crianza, pues. Sí. Entonces es muy, muy importante como en sus experimentos con ratones para examinar la herencia de la exposición traumática de los padres, el fenómeno que se ha observado con frecuencia, pero que no se entiende. Entonces, fíjate, un grupo de ratones llamados F0 los condicionaron para sentir temor a un determinado olor. En concreto, les inducían estrés al oler una fragancia de flor de cerezo, de tal manera que el estrés y el aroma quedaban asociados en su memoria. Y este condicionamiento... No, es que medio se cortó, pero ya estamos otra vez. Ok. La siguiente generación, llamada F1, mostró mayor sensibilidad conductual ante el mismo estímulo. Y lo más sorprendente fue que el grupo de ratones F2, la tercera generación, presentaron claramente una respuesta de estrés al olor de cerezo, aunque no habían sido entrenados para ello. Entonces, es epigenética. Exacto. Los autores del estudio afirmaron que los hallazgos proporcionan un marco para abordar cómo la información ambiental puede ser heredada transgeneracionalmente a niveles conductuales, neuroanatómicos y epigenéticos. Entonces aquí por eso cuando les comparto el ejemplo de Blancanieves, que es súper básico, cómo los nietos o bisnietos pueden reaccionar ante la manzana, que todos conocemos más o menos esta historia de Blancanieves, donde Blancanieves fue agredida a través de ella. La envenenaron. Exacto, entonces una respuesta epigenética. Es muy probable que sus ancestros sean alérgicos a la manzana. ¿Los ancestros? Perdón, sus descendientes. Sus descendientes. Dice Lupita, él está pagando su universidad, está estudiando licenciado en nutrición y le gusta, pero dice que la trae psicología y no está seguro, no sé qué recomendarle. Mira, aquí hay dos cosas. Si está estudiando nutrición y le gusta, que la termine. Alienta lo que termine nutrición y que después estudie psicología. Si realmente no se siente tan en confianza de la nutrición, que la deje hasta donde está, no pasa nada, y que inicie la psicología, si eso es lo que le gusta y que lo atrae. ¿Por qué? Porque es mucho mejor, porque a final de cuentas, si la psicología lo atrae, lo va a hacer. Y entender que muchas veces parte de lo que nos estresa cuando los hijos no estudian es que es la biología, el instinto de supervivencia de que cómo se va a sobrevivir esta persona.
Lo que ¿Cómo pasa va es a que vivir? anteriormente, si nos vamos a la época medieval, antes de que surgiera todo esto de la educación en masa, cuando uno tenía un hijo, si uno era campesino, el hijo iba a ser campesino, ¿sí? Y no se le preguntaba, o sea, se le enseñaba a ser campesino y contribuía para que toda la familia comiera y aprendía el oficio. Así es. Si la persona era zapatero, el hijo aprendía a ser zapatero. Si la persona era un herrero, el hijo aprendía a ser un herrero. Pero hoy en día, como no tenemos esas capacidades de saber ningún oficio, ningún negocio, entonces, y eso nos sucede solamente a la clase media y a la clase baja, ¿eh? Entonces tenemos la preocupación de que los hijos necesitan una carrera, lo que necesitan es encontrar su pasión. Y les digo, esto no les sucede a la clase alta porque los ricos saben cómo hacer dinero y los hijos aprenden a hacer dinero. Y entonces no importa lo que estudien, ellos No siguen importa. el ejemplo de los padres. Exactamente. Miren, volviendo al tema de el ejercicio que hicieron con los ratones, esta memoria de evitar la flor de cerezo también generó cambios en la estructura cerebral. Tal y como afirman los autores del artículo, las experiencias de un padre, incluso antes de concebir, influyen marcadamente tanto en la estructura como en la función del sistema nervioso de generaciones posteriores. Entonces, estos hallazgos proporcionan evidencias de una herencia epigenética transgeneracional. El ambiente puede afectar la genética de un individuo y esta a su vez se lo puede transmitir. Lo que sucede con el esperma y el óvulo afectará a generaciones posteriores. Y si quieren ver toda esta información que les estamos compartiendo, aquí está en el libro de Enric, que es realmente el último libro y está extraordinario porque explica súper bien el tema de la metodología de la bioneuromoción. Nos encanta. Nos dice Caris, yo estudié diseño gráfico y terminé dedicándome a las manualidades, repostería, pero eso me hace muy feliz. Mi carrera la terminé en pasante y no me titulé. Y los chavos de ahora dicen que para qué tanto estudio y hacen otras cosas. ¿Qué les dice uno? Pues lo que le estamos diciendo, Caris, o sea, que hagan lo que les apasione, ¿sí? O sea, lo que yo estoy tratando de compartirles es que hay que dejarlos que estudien lo que quieran y lo que les apasione, porque el problema que tenemos culturalmente y socialmente es que los obligamos a estudiar. Estudia, aunque no te guste, estudia. Y mira, O sea, yo puedo observar algo asociado a la psicología. Muchas veces después de tantas experiencias, a veces dolorosas, creemos que la psicología nos va a dar la respuesta a lo que estamos viviendo. El sentido biológico de estudiar psicología es entender nuestra propia historia. así es. Entonces, si aprendemos a hacer cosas básicas como la higiene personal, como las costumbres donde nacemos, como los mexicanos que comemos chile y aprendemos tantas cosas que a veces pues no son tan relevantes, ¿por qué no aprender a conocerse como ser humano? Yo creo que es canasta básica. Independientemente de si quieres estudiar psicología o no para ayudar a otros, lo importante es entender con qué sentido quieren estudiar la psicología. El autoconocimiento lo pueden obtener de muchas maneras. Entonces, obsérvense como es una parte de tu higiene mental, básicamente. Entonces, observen esa parte y bueno, elijan lo mejor para ustedes. Entonces, yo creo aquí, Caris, pues dile que quieren estudiar, o sea, y dile, sí, efectivamente, uno termina estudiando una cosa y haciendo otra, ¿sí? Pero es porque terminamos haciendo probablemente lo que nos apasiona o lo que nos gusta. Generalmente y hay es unos, así. y hay otros que no, hay otros que terminan trabajando de lo que encuentran o de lo que pueden, pero esto también hay que ver las limitantes y las creencias que tiene cada persona, y en base a eso van haciendo las cosas. Y las habilidades se pueden desarrollar. Así es. Entonces, Nos por ese dice lado no pasa nada. Laura Zárate, estudié algo porque en cierta manera es lo que querían o deseaban, pero no estudié una carrera que me gustara. Al finalizar no pude rendir porque no daban los tiempos para que me emanciparan porque debía ser mayor de 21 años y por otro lado todavía con 20 años no sabía qué carrera seguir. Hoy ya con 25 años más tarde sé que algo que hubiera deseado era estudiar psicología. Bueno, Laura, pues estúdialo. Adelante. Adelante, o sea, adelante. Es el momento perfecto. Y regálatelo, date permiso y decir, a ver, vida, pues si es mi momento de estudiar psicología, viene el apoyo para el estudio de la psicología. Así es. O sea, aperturarte a recibir, no nada más a estar dando. Y Regia nos dejó aquí, chin, me tengo que ir. Muchas gracias por sus palabras. Abrazo para ustedes. Yo me imagino que ya se fue desde hace rato, Regia. Está bien, Regia. Saludos. Nos dice Sofi Gómez. Mi mamá es una persona muy controladora. He trabajado
en soltarme y yo tomar mis propias decisiones, corriendo mis riesgos, aunque me equivoqué. Aunque me equivoque. Aunque me equivoque, yo no vivo con ella, tengo mi propia familia, pero por mucho tiempo hice caso de lo que me decía, porque se supone que era lo mejor para mí, como cuando me sugirió dejar un trabajo que me encantaba, porque ya iba a tener mi propio bebé. Me dijo... Mi primer bebé. Perdón. No, está bien, iba a tener mi primer bebé. Ajá. Lo mejor es que dejes de trabajar para dedicarte a los niños. Hoy en día disfruto mucho lo que hago, pero en su momento me dolió mucho dejar mi trabajo. Después entendí, como dice Nilesh, que ya tomé la decisión sin luchar por lo que me estaba haciendo feliz. Okay, yo tomé la decisión. Sí. ¿Tú la tomaste? No, fue ella? Es que así dice, yo tomé la decisión. Está bien, Sofi. Pues sí, o sea, nomás es hacerte responsable y decir, hoy es tiempo, hoy lo puedo hacer. Hoy puedo decidir que quiero volver a trabajar en eso, en lo que estaba, ¿sí? Entonces, de alguna manera, puedes seguirlo haciendo y no se trata de estarnos lamentando lo que hicimos o lo que no hicimos, ¿sí? Entonces, es muy importante que tenemos la capacidad de poder seguir adelante y hacer este tipo de cosas y este tipo de cambios. ¿Y así qué? es. ¿Ya nadie nos va a escribir nada? Ya vámonos entonces. Ya nos vamos. Dice Sofi, hoy ya no permito que nadie decida por mí. Muy bien, Sofi, eso es excelente, ¿sí? Y no sentir que es que mirar, es muy fácil enojarse y ofenderse, pero realmente los padres dan el mejor consejo que pueden en su momento. Claro. Y uno decide si lo sigue o no, y todo te brinda una experiencia. Si no hubiera tenido yo un trabajo que no era el que me hacía más feliz, tal vez no hubiera entendido que yo no era para ese trabajo. No lo hubiera aprendido. Y así nos pasa a todos. Todo tiene una razón de ser, todo tiene un porqué, siempre, ¿sí? Así que no podemos sentirnos mal, ni juzgarnos, ni criticarnos. Ya nos están bulleando por la lectura, perdónanos. Es que a veces, no, ¿sabes? Estamos leyéndolo en algo muy chiquitito, sí. Entonces a veces no se alcanza a leer. Ya quieren darnos clases de lectura. Me encantaría ser maestra de lectura en inglés. Está bien, me parece muy bien. Y entonces, dice que no nos vayamos. Entonces se dan cuenta cómo nosotros tenemos esta capacidad maravillosa de adaptarnos, de crecer, de transformarnos, de enriquecer nuestra propia vida, de dejar de ser víctimas de las circunstancias, de elegir algo mejor para nosotros y nuestro entorno. Podemos ser una sociedad evolucionada. Y elegirlo, pero hay que elegirlo. ¿Qué tan abiertos están a elegir una mejor manera de vivir? Vivir bonito, vivir agradable, vivir en tranquilidad. Exacto. Y ahí hago un silencio. Vivir en tranquilidad. Tranquilo. Vivir en tranquilidad. Donde en realidad se pueden gestionar los aspectos del día a día sin sentirse como, mira, yo lo que veo muy recurrente es en las personas, salud, en las personas que dicen, es que ¿sabes qué? Quiero demostrarle que me importa. Y entonces a los hijos le dicen, es que como soy su padre o su madre le tengo que decir. Y esa es la manera de mostrar que les importan. Y entonces, como soy una buena mamá o un buen papá, me preocupo. Ya están las mamás. Es que si no me preocupo voy a ser una mala mamá. O sea, tenemos que mirar realmente qué estamos haciendo, qué queremos transmitir y de qué manera lo estamos transmitiendo. Podemos ser unos grandes guías de nuestros hijos, porque somos como guías de turistas en este mundo, sin necesidad de estos procesos repetitivos de aprendizaje de nuestros padres. Ellos no lo pasaron tan bien o lo pasaron un poquito peor que nosotros a veces. Entonces hay que ser conscientes de realmente lo que queremos transmitir y realmente de elegir cómo queremos vivir. Nos dice Cari, yo he querido estudiar herbolaria, pero me he comprado cuando me dicen, ¿me he comprado? Sí, o sea, se compra la idea cuando le dicen que para qué estudia eso. Pues, entonces tú le dices, porque te gusta. Porque punto. Lo disfruto, como voy y me compro un pastelito, un helado que me disfruto, también te puedes estudiar la herbolaria. Y lo puedes estudiar en internet también. Aquí en México hay una escuela muy buena de eso. Entonces busca la mejor escuela que haya en tu área,
que tenga un prestigio interesante y bueno, apréndelo y también observa el para qué lo quieres hacer, o sea, el para qué es darle un poco más de sentido, te das el gusto y después en qué lo vas a emplear, lo vas a emplear en ti, maravilloso. Nos dice Moni Ra, yo estudié comercio internacional, solo porque era de las nuevas carreras y más por mis papás, en realidad no sabía qué estudiar ni qué hacer. Mi mamá escogió su carrera de educadora en jardín de niños al azar. Dice que no sabía de qué se trataba con tal de no estudiar enfermería como su mamá. Ok, fíjense qué interesante esto, Moni? O sea, el hecho de no saber y estudiar, si bueno, no sé, pero voy a estudiar tal cosa, eso es el árbol. El árbol nos va guiando en su forma más pura. El hecho de que tú hayas estudiado también relaciones internacionales, comercio en relaciones internacionales, tampoco no es casualidad, ¿eh? Es porque hay una carencia del árbol y tenemos que estar viendo qué es lo que se necesita. Y estudiar enfermería, si antes habían estudiado enfermería, por ejemplo, ahí, bueno, de alguna manera probablemente sutil fue como la oveja negra, tu mamá, y dijo, no, yo ya no voy a ser enfermera, o sea, pero va un poquito ahí de la mano. Tiene que ver, mira, por ejemplo, también dice, mi hermano estudió contaduría por sus amigos, por seguirlos, y mi papá no terminó su carrera. Eso no determina como, esto tache o palomita, no, sino entender cuál es la necesidad biológica. Estudiar enfermería viene con un tema de cuidado, de cuidar al clan. Contaduría, de que se hagan bien las cuentas y que vaya bien el tema del orden en el dinero. Es. Y la educación, mira, por ejemplo, yo ahí me identifico y te voy a compartir mi experiencia. En mi experiencia yo volteaba y preguntaba y nadie me decía nada. Entonces, ¿qué hice yo? Educarme. Uh-huh. Y tener respuestas yo. Entonces es un acto de responsabilidad en ese sentido. Y también que en el árbol, el tema de ser educador o maestro y toda esta parte, es que en el árbol se sufrió mucho por falta de información. Nos dice Sofi Gómez, estoy de acuerdo, hay que cuidar de nuestros niños, pero sin meter miedo ni obligarlos a nada para no intervenir en su propio camino. Mira, Sofi, es bien fácil, si la mamá tiene miedo, el niño tiene miedo. Así es. Argelia Rivas, hola, este tema es excelente. Yo quise estudiar para doctora o abogada. No me fue posible. Ahora a mis 38 años estoy a 4 meses de titularme en informática. Creo que era mi momento, aún con hacerme cargo de una casa e hijo. Es algo que yo como persona tenía ganas de terminar una carrera y ser la primera en mi familia. Saludos, chicos, y bendiciones. Fíjense, el profesor Marcus Pembray de la Universidad de Londres subraya que estos hallazgos de la epigenética proporcionan una evidencia convincente de que cierta forma de memoria podría pasar entre generaciones. A su vez, insta a los investigadores de la salud pública a que se tomen en serio las respuestas transgeneracionales humanas, porque sospecha que no vamos a entender el aumento de trastornos neuropsiquiátricos o la obesidad, la diabetes y las alteraciones metabólicas en general sin considerar el enfoque multigeneracional. Gallagher en 2013. Entonces, estas respuestas que aparentan un desfase de, pero ¿por qué responde así si ahorita no le está pasando nada? Es una memoria transgeneracional. Así es. Qué impresionante. Entonces, la epigenética devuelve la causa donde siempre ha estado, en el ambiente. Los estudios epigenéticos y conductuales demuestran que cualquier predisposición puede transmitirse de padres a hijos y que los acontecimientos dolorosos pueden llevar a conductas y reacciones emocionales desadaptativas en generaciones posteriores. Somos la expresión de nuestro genoma, pero sobre todo somos la expresión de nuestro epigenoma. Nuestras vidas son la expresión de estos condicionantes y tomar conciencia de ello nos brinda herramientas para tener una nueva percepción del entorno y ser capaces de tomar decisiones más coherentes con lo que realmente deseamos. Porque decimos querer muchas cosas. Así es. Y en realidad vivimos otra cosa. Totalmente, y vivimos en una incongruencia. En una incongruencia, así es, dejando nuestros anhelos al lado. Nos dice Sofi, así es, lo digo por experiencia, qué horror, y ella se refiere a lo de no meter miedo. Pero bueno, acuérdate que, Sofi, no hay Todos tenemos esa experiencia. Y no hay que juzgar, no podemos juzgar a nuestros papás si en algún momento dado nos metieron miedo, porque es lo que ellos sentían, ¿sí? Es lo que ellos pensaban, y de alguna manera el
el meter miedo es, el miedo que es lo que nos mantiene es alertas, ¿sí? Nos mantiene alertas de ver que algo pueda suceder o pasar, y probablemente es porque hayan sufrido lo que hayan vivido. Entonces no podemos Y hacer es una juicio de eso, y respuesta. bueno, si tú lo viviste, lo puedes cambiar. El miedo es una respuesta biológica al medio ambiente. Si aprendemos a mirar esa parte, dejamos de etiquetarnos como miedosos, como parte del carácter. Entonces, si hay una personalidad creada, adquirida y aprendida, y esta personalidad se puede desaprender, y entonces observar la parte biológica, la parte mental, la parte conductual, y observar todas nuestras partes como ser humano, y dejar de etiquetarnos y simplemente ver el potencial que somos, y plantarnos en el presente y decir cuántas habilidades puedo desarrollar hoy. Así es. ¿Qué tan maravilloso puedo ser hoy? O sea, ver la parte creativa, ver la parte adaptativa en positivo. Fíjate que las aportaciones de la epigenética son fundamentales para entender que podemos participar en nuestro bienestar. Y esto nos regala y nos da libertad de acción. Wow. Nos demuestran que podemos aprender a favorecer nuestra salud cambiando de medio ambiente, lo que implica empezar a percibir de otra manera. No vas a cambiar tu casa, no vas a cambiar la gente con la que convives, vas a cambiar tu forma de mirarlos, de percibirlos. Entonces, el ambiente no son las condiciones físicas, el clima, la contaminación o los alimentos que comemos. También son el estrés, no nada más es eso, sino también es el estrés diario y los estados emocionales a los que nos hemos acostumbrado en la vida cotidiana. El medio ambiente se relaciona con lo físico y lo emocional. Por eso en Bioneuroemoción hacemos especial énfasis en el ambiente emocional que vive la persona en el momento en que aparece un síntoma, ¿sí? Entonces, darnos cuenta que heredamos de nuestros antepasados una expresión epigenética predeterminada relacionada con las experiencias que vivieron. Y esta condiciona, en cierto modo, nuestras propias experiencias de vida. Entonces, en Bioneuroemoción consideramos posible el cambiar esta expresión epigenética si se modifican los factores ambientales que suponen un estrés para el individuo. Y es aprender a dar otra mirada. Dice Moni Ra, pero cuando tenga yo hijos, tengo en mi pensamiento que está mal que mínimo sí hagan una carrera, aunque después no la ejerzan, por si no resulta lo que les gustó. Porque si con una carrera luego no se gana bien, con otra pues a veces tampoco. Tengo un primo que estudió ciencias políticas, que a él sí le gusta y no la puede ejercer porque no encuentra trabajo. Porque está reparando. Esto es muy importante que lo sepan. Cuando estamos en reparación del árbol por compensar una carencia, muchas veces no se gana dinero. Y aparte no tiene nada que ver en el sentido estricto de lo que dices aquí, ¿no? Las ciencias políticas y no puede encontrar trabajo. Hay un programa ahí que le impide a él generar recursos independientemente de la carrera. Así es, habría que ver cuál es eso. En una consulta de Bioneuroemoción podemos ver por qué no está generando recursos. Si le gusta su carrera, entonces tendría que estar generando recursos, porque todo lo que nos gusta nos apasiona, estamos haciendo un servicio por alguien más, ¿no? Entonces habría que buscar y ver por qué no está generando recursos, Moni. Pero es correcto, y es que también ahí influyen muchas creencias, muchos paradigmas, muchas lealtades familiares. ¿Cuántas veces, si yo les pregunto, no les dijeron, no, es que trabaje muy duro porque la vida es muy difícil y no es fácil y le va a costar mucho trabajo? Entonces crecimos con toda esa serie de paradigmas. Entonces, aunque estudiamos probablemente una carrera que nos gusta, traemos todos esos condicionamientos con nosotros mismos. Sí, es como un bagaje. Y mira, aquí dice, uno de los trabajos importantes es el cambio de percepción, que ya lo había mencionado hace rato. El objetivo del método de la bioneuroemoción consiste en modificar la percepción de una situación determinada que provoca estrés, para que esta misma situación pase a ser un recurso de aprendizaje. Fíjate lo que tú decías ahorita, la epigenética plantea nuevas cuestiones importantes, como el descubrimiento de que todos heredamos una predisposición concreta de los antepasados para relacionarnos con el ambiente, o sea, la forma en que yo respondo ante el ambiente. La epigenética refuerza el sentido del estudio de la información transgeneracional, puesto que habla de las vivencias de los ancestros que quedan en el inconsciente y se manifiestan en la vida. Entonces, la palabra transgeneracional está compuesta por el prefijo trans, que significa más allá o a través de,
y generacional, ¿ok? Generaciones. Que es decir, relativo a las generaciones, así es. Entonces, el análisis transgeneracional estudia la información sobre los fenómenos, las circunstancias, las memorias dolorosas, los secretos y los silencios de los antepasados que influyen en las generaciones siguientes. La cultura popular siempre ha hecho referencias a la influencia de los ancestros y a ciertos patrones familiares que se repiten de generación en generación. Entonces, esto se remonta a mediados del siglo XX con la consolidación del psicoanálisis. Entonces, si se dan cuenta, es en esta familia los Pérez, los López, lo que sean de apellido, se hace tal cosa. Así es. Y entonces es una tradición familiar hacer A, B, C y D. Entonces, si se dan cuenta, estas herencias transgeneracionales nos indican como un bosquejo o reglas de vivir. Que es como la película de Coco. De Coco o Coco. ¿Cómo se dice? Coco. Coco. Entonces es un gran ejercicio ahí en esta caricatura de Pixar, ¿es? Bueno, no sé. No recuerdo de qué empresa es. La historia de Coco, que se ve en el árbol genealógico, cómo se van heredando estas informaciones, y es muy bonita. Realmente es emocionante ver cómo el niño le querían imponer ser zapatero porque se repudiaba al ancestro, al abuelo, porque se había ido, y en realidad él quería, bisabuelo, él quería regresar a su clan, pero se le impidió porque creo que se lo envenenaron o algo así, y se quedó en la historia familiar el resentimiento de la mujer de que el hombre no volvió. Así es, y que los abandonó. Y el niño, el abuelo este ancestro era músico, y como la música estaba asociada a ese conflicto, cuando el la niño, habían prohibido. Y el niño tocaba la guitarra a escondidas. ¿Cuántos de ustedes tocan la guitarra a escondidas? Que lo traen en la sangre y quieren sacar aquello, y siempre así funciona el transgeneracional, va a sacar y va a salir a relucir los no dichos, los no hablados o las cosas inconclusas. Y pues bueno, amigos, nuestra intención era compartirles un poquito de información y decirles y explicarles un poquito acerca de la epigenética. Que vean cómo nos afecta, cómo está en nuestro medio, en nuestro entorno, conocer por qué nos comportamos de tal manera y cómo tenemos las habilidades para poder hacerlo, y cómo nosotros mismos vamos grabando toda esta información también en nuestros genes, y también se heredan. No solo heredamos lo físico, sino que heredamos también la información. Las conductas, las respuestas automáticas ante el medio ambiente. Entonces tenemos las dos partes, tanto el tema del conflicto, cosas sin resolver o anclajes de supervivencia, como el tema de lo que decíamos ahorita, ¿no? De Blancanieves, la manzana, para que todos lo podamos comprender un poquito más. Y la parte de la sabiduría, ¿sí? Sofi nos dice, también a veces simplemente heredando el nombre del abuelo, luego el papá, el hijo, les heredan una información, sí. Sí, eso ya lo hemos platicado en otros videitos que tenemos, pero luego podemos sacar otro acerca del árbol. Si no se es consciente, se repiten aspectos. Platícales de lo que tenemos mañana y el domingo. Mañana, ahora sí me agarraste de veras. A ver, mañana sábado por la tarde tenemos una clase grupal de sesión de bioneuroemoción. Una sesión grupal. Sesión grupal de bio para quitar bloqueos con el dinero. Ok, para todos aquellos que estén interesados, va a ser a las... De 7 a 9:30 de la noche. De 7 a 9:30 p.m., sí. Horario de México. Horario de México. Y yo tengo una propuesta para este domingo, es online todo. Todo es online. Limpiando el pasado, autoestima para mujeres. Entonces, este es un entrenamiento que es desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, es vía online. Quienes estén interesados, mándenme inbox o un WhatsApp y con gusto les paso los detalles. Okay. Pero sí, o sea, vamos a evolucionar y a crecer juntos, y vamos a hacerlo en un proceso muy amoroso. Me parece perfecto. Más amoroso, créanme. Con todo el corazón. Pues amigos, ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Y como Vicente Fernández nos dejaron de aplaudir, o sea, nos dejaron de poner preguntas, ya nos vamos. No, bueno. No es cierto. Ya nos vamos. Yo creo que es un tiempo maravilloso ahorita para que ustedes queden con esta reflexión y que sigamos creciendo en estos encuentros que tenemos vía Facebook, vía YouTube y vía
como tenemos muchas vías. Exacto. Estamos en Twitter, en Facebook, en YouTube, estamos en todos lados. Entonces, estén en contacto, quiéranse mucho, enriquezcanse y sean libres, sean libres de hacer lo que realmente les haga feliz. Dice Sofi, gracias, nos vemos la próxima, por supuesto. Y acuérdate de una cosa, yo aprendo con amor. ¿Tú cómo aprendes? Yo aprendo con amor. ¿Y ustedes? ¿Cómo aprenden? Gracias por todos sus corazoncitos. Muchas gracias, es Adiós. un gusto estar aquí.